continuación, María Elsa, Mariel y yo vamos a comentar 4 aspectos de los fundamentos constitucionales de la administración pública en referencia a las normas que ha estado emitiendo el gobierno para afrontar la crisis sanitaria por el COVID-19. Nuestra primera idea es que la administración pública se sujeta en el ejercicio de todas sus competencias a la Constitución. En tanto, esta es la norma fundamental, jurídica, vinculante para todos los poderes públicos. Para verificar nuestra idea número 1, hemos analizado el decreto legislativo 1458 emitido por el Ejecutivo en virtud de la delegación de facultades que el Congreso otorgó mediante ley 3111. En este decreto legislativo se tipifican como infracciones administrativas una serie de acciones que van en contra de las medidas dispuestas para evitar la propagación del virus, en general para preservar la salud pública. Una de ellas es no salir en las horas de inmovilización obligatoria. Ahora, consideramos que aquí se ha vulnerado el principio constitucional non bis in idem. Por otro lado, en el ordenamiento jurídico vigente encontramos el artículo 292 del Código Penal, que en este se dispone que es un delito contra la salud pública violar las medidas impuestas por la autoridad para evitar la propagación de una enfermedad o una epidemia. Ahora, el principio non bis in idem prohíbe que una misma persona sea castigada 2 veces por el mismo fundamento. Y si bien no se encuentra de forma explícita en la Constitución, ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional como un principio constitucional. Consideramos que se ha vulnerado este principio porque se aprecia la triple identidad entre sujeto, fundamento y bien jurídico protegido. La misma persona con el mismo hecho, esto es salir en hora de inmovilización obligatoria, está vulnerando el mismo bien jurídico que es la salud pública. El otro principio que consideramos que se ha visto vulnerado es el de debido proceso, porque este decreto legislativo establece en su segunda disposición complementaria final que la consecuencia de no pagar la multa, que ya es consecuencia de la infracción administrativa, es que se prohíbe realizar trámites civiles a esa persona. Por ejemplo, no se va a permitir suscribir contratos civiles, viajar al extranjero o realizar trámites ante entidades bancarias o la SUNAT. El problema de esto es que se establece una sanción, porque esto no es una medida complementaria, es realmente una nueva sanción, cuyo supuesto de hecho es no haber pagado la multa en los 5 días hábiles. Pero esta sanción, esta imposición de esta sanción, no viene acompañada de un procedimiento administrativo sancionador con todas las garantías debidas. No te permiten, por ejemplo, defenderte, no hay una notificación, dificultan tu proceso de apelación. Ahora pasamos a la idea número 2. Respecto a la idea número 2, realizamos un análisis entre las funciones del gobierno ejecutivo versus los gobiernos regionales en el marco de la creación del Comando de Operaciones. Al respecto, el artículo 43 establece que el Estado es uno e indivisible. Habla de la separación de poderes, pues si bien hay distintas funciones designadas en los 3 niveles de gobierno, ello debe ser interpretado en el marco del principio de lealtad y cooperación regional, pues ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que todos apuntan a una misma finalidad, que es buscar el interés general de todos los peruanos y las peruanas. Por tanto, debemos desterrar la idea que administración pública solamente hace referencia al Poder Ejecutivo. Al respecto, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece como función generar políticas sectoriales, las cuales serán de cumplimiento por todas las entidades a lo largo del territorio. En este caso, el MINSA tiene facultades para generar políticas en torno a materia de salud. Es así que mediante resolución ministerial 155-2020 se creó el Comando de Operaciones, cuya función es controlar y hacer frente al contagio del COVID-19 en el Perú. Siendo Lambayeque una de las regiones más afectadas, no era de extrañar que este comando tomara el mando de la región para hacer frente a los contagios, lo cual no fue el agrado del gobernador regional, quien tildó a esta situación como un golpe de Estado a los gobiernos regionales. Al respecto, el artículo 10 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales establece que la salud pública es una competencia compartida y no exclusiva. Esto, leído en el marco del principio de organización e interacción que es contemplado en el título preliminar de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, refiere que no debería haber superposición de funciones, pues tanto el Ejecutivo como los gobiernos regionales y locales trabajan en torno a cooperación
para buscar una misma finalidad. No se trata tampoco de una situación de jerarquía. No es que el gobierno ejecutivo, el poder ejecutivo, sea más importante que los gobiernos regionales. Muestra de ello es el organigrama del gobierno del Perú, donde se muestra en la misma línea de importancia a los gobiernos regionales y al poder ejecutivo. Esto es una cuestión de competencia. Por tanto, concluimos y reflexionamos en que ha sido un acierto la creación del Comando de Operaciones y no ha habido usurpación o superposición de funciones, ya que ha cumplido sus competencias en el marco de los principios constitucionales y del Estado unitario que contempla el artículo 43 de nuestra Constitución. Idea 3. Para entender la idea 3 debemos de partir del contexto en el que la pandemia, a consecuencia del COVID-19, ha hecho de que el Estado tenga una participación muy dinámica. ¿A qué nos referimos con respecto a este dinamismo? Básicamente a que en los últimos 3 meses el Poder Ejecutivo ha ido emitiendo una serie de normas que están dirigidas básicamente a salvaguardar bienes jurídicos vitales tales como la salud y a cubrir necesidades esenciales dentro de este estado de emergencia. Con lo cual, frente a todo este contexto, podemos estimar de que efectivamente se están dándose facultades legislativas del Congreso respecto al Poder Ejecutivo. Para poder desarrollar bien esta idea, tenemos que entender de que el presidente, como personificación del Poder Ejecutivo, puede emitir cierto tipo de actos, unos ejecutivos y otros legislativos. Los ejecutivos estarán compuestos por los decretos supremos y las resoluciones ministeriales, cada uno dentro de un esquema general y el otro más específico, referidos a ámbitos sectoriales y multisectoriales. Sin embargo, en el caso de los legislativos vamos a encontrar 2 específicos, los decretos de urgencia y los decretos legislativos. Los que más nos abogan en este tipo de análisis son los decretos legislativos, porque en ellos se concretiza la delegación de las facultades. Esas facultades que están sumamente interiorizadas y son naturales del Congreso, pero que se delegan por ciertos requisitos establecidos en la Constitución al Ejecutivo. Un claro ejemplo de ello podría ser el caso de la ley emitida, la Ley 31011. La cual ha establecido de que el Poder Ejecutivo tenga la facultad de diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 en una temporalidad de 45 días. Idea número 4. La buena administración, de entelequia a realidad. Si bien la buena administración no es un concepto que se encuentre contemplado como tal en nuestro ordenamiento jurídico, serán las normas constitucionales las que lo vayan dotando de materialización. Una buena administración no es aquella que aplica leyes, sino aquella que adopta las medidas idóneas para cumplir una finalidad pública. Al respecto, analizamos el Decreto Supremo 057/2020 de la PCM, el cual dispuso la salida por género de la población peruana para evitar conglomeraciones y reducir la curva de contagio del COVID-19. Como sabemos, esta regulación social fue un fracaso. La pregunta es, ¿esta medida era la única para cumplir con la finalidad pública o es que existían otras? Prueba de que no era la única medida idónea, mediante Decreto Supremo 064/2020, se volvió a la disposición anterior del gobierno, que era la salida de una persona por familia. Nuestra reflexión gira en torno a que se necesitaba consultar a otros actores que conozcan cuestiones técnicas, de epidemiología o otros stakeholders de opinión. El que el gobierno haya reevaluado las medidas aceptando un error lo dota de legitimidad y de confianza ante la población. Hay que recordar que esta epidemia es una situación excepcional y ningún gobierno conoce el ABC de cómo es que debería actuar para afrontarla. Por tanto, realizamos una crítica constructiva y consideramos que, si bien no nos encontramos en un panorama de buena administración al 100%, estamos en camino a conseguirlo. Muchas gracias.